Tema 4. Unión Europea. Unión Europea, referencia histórica. Vamos a ver cómo se ha ido constituyendo la Unión Europea hasta llegar a nuestros días. El primer tratado que se firma, tratado fundacional, es el Tratado CECA, del carbón y el acero. Se firma en París en 1951 y se crean unas instituciones: la Asamblea, el Consejo de Ministros, el Tribunal de Justicia y la Alta Autoridad. El tratado es suscrito por 6 países: Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. En 1957 se firma el Tratado de Roma, viendo que el Tratado de París funciona y se constituye lo que es la Comunidad Económica Europea, y se firma también el Tratado Euratom de energía atómica, y se crean las siguientes instituciones: la Comisión, el Consejo, Asamblea Europea, Tribunal de Justicia y Comité Económico y Social. Es suscrito por los mismos países fundacionales: Alemania, Italia, Francia y los países del Benelux. Pero hasta ese momento las 3 instituciones, CECA, Comunidad Económica Europea y Euratom, eran órganos independientes. Cada órgano tenía su administración. Para evitar eso, en 1965 se firma el Tratado de Fusión o de Bruselas. Tratado de Fusión o de Bruselas. Y se fusionan las 3 instituciones, se convierten en una: el CECA, del carbón y el acero, Comunidad Económica Europea, y Euratom, de energía atómica. Los estados en ese momento comparten soberanía y se instituyen los siguientes principios y valores que tienen que cumplir los estados miembros: respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los valores humanos. En 1966 se firma el Compromiso de Luxemburgo, también conocido como el Tratado de la Silla Vacía. Hasta ese momento los acuerdos se adoptaban por unanimidad, pero a partir de ese momento los acuerdos pueden ser por mayoría cualificada. Se denomina de la silla vacía porque Francia tuvo un problema con el resto de los socios y, como los tratados había que aprobarlos por unanimidad, no acudía a las reuniones y no se podía aprobar ningún acuerdo. En 1986, en Luxemburgo y La Haya, se firma el Acta Única Europea. Los principios en los que se basan es política exterior común. Se establece la supresión de fronteras interiores, constituir un mercado interior entre los países miembros de la Unión Europea. Por eso a este tratado, al Acta Única, se le denomina la Europa de los mercaderes. En 1992 se suprimen las fronteras interiores para mercancías y se refuerzan las competencias del Parlamento y Tribunal de Justicia, y se sientan las bases para crear el Tribunal de Primera Instancia. En 1992, en Maastricht, se firma el Tratado de la Unión Europea. Se pasa de la Europa de los mercaderes a la Europa de los ciudadanos. Se habla de suprimir las fronteras interiores y la libre circulación de los ciudadanos europeos. En ese momento se cambia la denominación de Comunidad Económica Europea por la de Unión Europea o Comunidad Europea, esa elección de los países y los ciudadanos. Se aprueba el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Esto significa que cualquier ciudadano europeo que viva de forma legal en otro Estado miembro puede participar como elector y elegible en las elecciones municipales. Se puede presentar al alcalde y puede votar al alcalde. Se crea el Comité de las Regiones, la agencia Europol, el Defensor del Pueblo, el Banco Central Europeo. Y se establece la Unión Económica y Monetaria y se empieza a decidir la zona euro. En 1997 se firma el Tratado de Ámsterdam. En él se establece la libre circulación de personas. Se crea un espacio Schengen, un espacio sin fronteras. A este acuerdo, este principio, no lo suscriben ni Reino Unido ni Irlanda. Una agencia, una política de justicia interior y un espacio de libertad y seguridad. Y
Se trata de extradición entre Estados miembros, la Agencia de Policía Europea Europol y la Euroorden, la Orden de Detención Europea. Se aprueba la Carta de Derechos Sociales y se establece la cooperación reforzada y flexible de algunos Estados miembros. Se habla de la Europa de las dos velocidades. Esto es cuando iba a entrar en circulación la moneda euro, todos los miembros tenían que reunir unas ciertas condiciones económicas y los que no los reunían se les iba a dar un plazo más amplio para entrar en el euro. Por eso se hablaba de dos velocidades, unos que entrarían en un primer momento y otros que entrarían con posterioridad. Se fija lo que es la zona euro. No quieren pertenecer a la zona euro y se quedan excluidos de la zona euro Reino Unido, Suecia y Noruega. En 2001 se firma el Tratado de Niza, el 26 de febrero, que entró en vigor el 1 de febrero del 2003. Europa iba a pasar de los 15 Estados miembros hasta ese momento, y se iba a abrir a los países del sur y del este, países muy pequeños. Y para evitar que los países, hasta ese momento era un país, un voto, y para evitar que los países pequeños tuviesen un poder de decisión muy grande en las decisiones que se tenían que tomar en la Unión Europea, se aprueba una nueva ponderación de votos. De ahí salen 4 grandes países, que son Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Entra en circulación el euro y se crea la eurozona. Se realiza un intento fallido de constitución europea. Se crea la agencia Eurojust, asistencia judicial entre los Estados miembros. Eurojust, la sede está en La Haya. En dicha agencia hay un magistrado por cada Estado miembro. Se refuerzan los poderes del presidente de la Comisión. El 16 de abril de 2003 se firma en Atenas el Tratado de Adhesión, que entra en vigor el 1 de marzo del 2004. Y a partir de ese momento entran los siguientes países a ser miembros de la Unión Europea: Chipre, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. El 1 del 12 del 2009 entra en vigor quizá la mayor reforma que ha habido en la Unión Europea, el Tratado de Lisboa. Y a partir de ahí, en cuanto al Parlamento Europeo, se le dan nuevas competencias legislativas, presupuestarias y en relación con los tratados internacionales. Se establece que el Parlamento Europeo no tendrá más de 751 eurodiputados, contando al presidente. 750 eurodiputados más el presidente. Y ningún Estado tendrá menos de 6 eurodiputados ni más de 96. Se decide que Europa va a ser a partir de ese momento un actor global en la escena mundial, para poder tener mayor poder de negociación. Y se instituye el alto representante de la Unión Europea para Seguridad Común y Política Exterior. Se crea el Servicio Europeo de Acción Exterior. Y se aprueba también la Política Europea de Defensa y Seguridad. En cuanto a los parlamentos nacionales, se actuará en base al principio de subsidiariedad, que significa que siempre y cuando una materia no sea competencia exclusiva de la Unión Europea, legislarán los parlamentos nacionales, para acercar lo que es la Unión Europea a los ciudadanos, de una forma más próxima. En cuanto a la eficacia de las decisiones, se aprueba una mayoría cualificada, también conocida como doble mayoría, que consiste en el 55% de los Estados miembros que tienen que representar al 65% de la población. Se tienen que cumplir los dos requisitos: 55% de los Estados miembros y 65% de población. En cuanto a la Comisión Europea, se elige un candidato por país. El Parlamento Europeo elige al presidente de la Comisión. También lo puede cesar mediante una moción de censura. El presidente de la Comisión puede cesar a los comisarios. Se establece un nuevo reparto de tareas y se quiere que las instituciones europeas estén más representadas en todo el espacio europeo. Y para eso ya pasa de estar todas las instituciones como estaban hasta ese momento, lo que era Bélgica, Luxemburgo y Francia,
se empiezan a abrir agencias y otros organismos en todos los países de la Unión Europea. Se establece la iniciativa legislativa ciudadana. Se permite una iniciativa popular, pero se exige 1 millón de firmas y un número significativo de países miembros. La iniciativa legislativa popular la tramitará, igual que cualquier iniciativa legislativa, la Comisión. En cuanto al Consejo Europeo, tendrá un presidente que no ocupe cargo electo en su país. El mandato es por 2 años y medio y es renovable. Y se permite, con la aprobación del Tratado de Lisboa, la retirada de un país miembro. Un país miembro puede abandonar lo que es la Unión Europea. En base a esto, en el año 2016 se realiza en el Reino Unido un referéndum, conocido como el Brexit, que salió que los ciudadanos del Reino Unido se querían salir de la Unión Europea. Y estamos en un proceso porque, si bien es la primera vez que sucede y no había un procedimiento, sí se sabe que viene establecido que en el plazo de 2 años, como máximo, ese país tiene que estar fuera de la Unión Europea. El derecho derivado. Pasamos a ver las fuentes del derecho comunitario. Cuando hablamos de fuentes del derecho, como ya vimos en el tema 1, nos referimos a cuando van a hacer una nueva norma en la Unión Europea, ¿en qué se basan? Pues existe un derecho primario, un derecho secundario y un derecho subsidiario. El derecho primario está formado por los tratados y por la Carta Social Europea. Los tratados pueden ser fundacionales y constitutivos, tratados modificativos, tratados complementarios o tratados de adhesión. El derecho subsidiario es la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, el derecho internacional y los principios generales del derecho. El derecho secundario lo podemos dividir en actos unilaterales y actos convencionales. Los actos unilaterales pueden ser de 2 tipos. Los que vienen establecidos en el artículo 249, que son el reglamento, las directivas, las decisiones, los dictámenes y las recomendaciones. Y también son actos unilaterales los que no vienen recogidos en el artículo 249, que son las comunicaciones, las resoluciones, las declaraciones, los programas de acción y los libros blancos y verdes. Y dentro del derecho secundario, los actos convencionales son los acuerdos internacionales, los acuerdos entre Estados miembros y los acuerdos interinstitucionales. El derecho derivado o secundario. ¿Qué es el reglamento? El reglamento, en principio, lo que podemos decir es que lo aprueba el Parlamento y el Consejo. Eso se llama el procedimiento ordinario. Era lo que antiguamente era llamada la codecisión. Se necesitan los 2 órganos, se necesita el Parlamento y el Consejo. La Comisión puede aprobar reglamentos o bien por propia iniciativa o en los casos previstos en los tratados. También pueden aprobar reglamentos solos el Parlamento o el Consejo, pero siempre y cuando que los apruebe el Parlamento solo, serán de actos no legislativos. El reglamento es un acto legislativo vinculante para todos los Estados miembros de la Unión. Es de alcance general para todos los Estados miembros. Es obligatorio en todos sus términos y es de efecto y eficacia directa. No precisa transposición. Cuando hablamos de transposición es que no precisa ser publicado en un diario oficial de los Estados miembros. Únicamente aprobado y publicado en el diario oficial de la Comunidad Económica Europea, el 12, ya entra en vigor. ¿Cuándo entra en vigor un reglamento? Pues o bien cuando fije la fecha que determine el mismo reglamento, o bien, si no fija fecha, se establece un periodo de vacatio legis, que corresponde a 20 días. Los reglamentos pues pueden ser autónomos, pueden ser marco o pueden ser de ejecución. Dentro del derecho derivado secundario también hay directivas, que es un acto legislativo vinculante. No son de alcance general, siempre imponen una obligación de resultado. No tienen efecto directo, precisan lo que es transposición de los Estados miembros.
han de notificarse a sus destinatarios y precisan publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. ¿Qué es una directiva? Pues por ejemplo, España tiene una cuota, la Unión Europea le dice a España puedes producir tantos millones de litros y es España la que fija en qué comunidades se van a producir las cantidades. Por eso decimos una obligación, lo que imponen es el resultado, pero no dicen cómo hay que hacerlo. Las directivas pueden ser directiva legislativa, la directiva delegada, la directiva de ejecución. Derecho, dentro del derecho derivado secundario vemos lo que es la decisión. Es un acto legislativo vinculante. Es de naturaleza jurídica entre actos administrativos y norma jurídica. En general, los destinatarios son individuales. Es preciso su notificación. Ha de estar motivado. Y es un acto singular comunitario. Es de efecto directo. No precisa transposición previa. La forma más común es una sanción a una empresa, a un particular o a un Estado. La recomendación son actos no vinculantes, no tienen carácter normativo, marcan las líneas de actuación a los destinatarios, que pueden ser tanto estados como personas físicas o jurídicas. El dictamen no son actos vinculantes, no tienen carácter normativo, es la respuesta a una iniciativa o consulta externa y solo expresan la opinión. Tenemos el Tribunal de Justicia Europeo. Él es el que interpreta el derecho comunitario, cómo se tiene que realizar, cómo se tiene que aplicar. El derecho comunitario es autónomo y siempre existirá el principio de primacía del derecho comunitario sobre el de los Estados miembros. Es de aplicación directa en los Estados de la Unión Europea, desde su publicación, y es fuente directa de derechos y obligaciones, y se puede invocar de forma directa por particulares ante los jueces y tribunales de los Estados miembros. Una vez que se agotan los procedimientos en los Estados miembros, se puede acudir al Tribunal de Justicia Europeo. La aplicación del derecho comunitario en España. La atribución, pues el derecho comunitario podemos decir que es competencia de la Unión Europea. Se basa en el principio de cooperación leal. Los Estados miembros tienen que respetarlo y asistir a las instancias judiciales europeas. Es de efecto directo. Se actúa en base al principio de subsidiariedad, que ya lo hemos visto anteriormente, y al principio de proporcionalidad. Lo que busca es la igualdad de los ciudadanos de la Unión y establece una relación del derecho comunitario y los derechos de los Estados en base al principio de jerarquía y colaboración. Y luego aquí pues podemos hablar de la codecisión. A la hora de legislar es el Parlamento y el Consejo en base al principio de competencias iguales. Instituciones más importantes de la Unión Europea. ¿Quién representa a los españoles en la Unión Europea? En primer lugar, podemos decir que en el Parlamento son los representantes de los ciudadanos, son los eurodiputados que forman el Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo elige a la Comisión Europea. También nos representan los miembros del Gobierno. El presidente del Gobierno nos representa en el Consejo Europeo y los ministros en el Consejo. Y luego unos representantes designados por el Gobierno que nos representan en la Comisión y nos pueden representar en el Tribunal de Justicia Europeo, en el Banco Central Europeo y otros. Parlamento Europeo, sedes y reuniones. En Luxemburgo se encuentra la Secretaría General y los órganos de administración. En Estrasburgo está la sede general y en la sede general se realizan las sesiones ordinarias, la sesión plenaria anual que consta de 12 sesiones plenarias parciales, incluida la sesión presupuestaria. Y en Bruselas se realizan 6 sesiones plenarias adicionales o supletorias. Las sesiones extraordinarias que se realizarán a petición de la mayoría del Parlamento, a petición del Consejo o a petición de la Comisión. Las funciones del Parlamento Europeo. Las más importantes son
la función legislativa y la función presupuestaria. La función legislativa es compartida con el Consejo. Por sí solo el Parlamento Europeo no tiene poder legislativo. Y la función presupuestaria es compartida también con el Consejo. Aprueba los presupuestos de la Unión Europea, que son para 7 años y se desarrollan cada año. Elección de los diputados. Los diputados en el Parlamento Europeo se denominan eurodiputados. Son elegidos en los Estados miembros por sufragio universal, libre, directo y secreto. El número de eurodiputados depende de la población del país. La composición del Parlamento Europeo no podrá tener más de 750 eurodiputados más el presidente, que es elegido entre ellos. Se agrupan por ideología, no por nacionalidad. Ningún país podrá tener más de 96 eurodiputados, ni menos de 6 eurodiputados. El Parlamento desempeña funciones de control político y consultivo de la Comisión y otras instituciones de la Unión Europea. En relación con la Comisión, elija al presidente y a sus miembros, aunque los puede cesar mediante una moción de censura. Examina el informe anual y mensual que desarrolla la Comisión y puede hacer preguntas e interpelaciones al presidente de la Comisión y a los comisarios. En relación con el Consejo, el presidente expone su programa y los ministros asisten a los plenos y contestan las preguntas que se les hagan. En relación con el Consejo Europeo, el presidente expone las posiciones u opiniones de los jefes de Estado y de Gobierno. En relación con los países en vías de desarrollo, es el responsable de los programas de cooperación de la Unión Europea. Y en relación con los derechos humanos, realiza el dictamen de los países que solicitan la adhesión a la Unión Europea. El Consejo, Consejo de Ministros o Consejo de la Unión, el Tratado de Lisboa, que se denominará Consejo, a secas. Es el principal órgano legislativo y decisorio. Tiene una estructura ambivalente. ¿Por qué? Porque lo forman los ministros de los Estados miembros. Decimos que es ambivalente porque defiende tanto al Estado como la política de la Unión. Puede tener 10 configuraciones distintas según los ministros que se reúnan. Si se reúnen los ministros de Economía, el ECOFIN, pues tiene una configuración. Si se reúnen los ministros de Sanidad, pues tiene otra configuración. Si se reúnen los ministros de Justicia y Asuntos de Interior, pues tiene otra configuración. La sede está en Bruselas, pero se reúnen en Luxemburgo en los meses de abril, junio y octubre. En el Consejo hay un órgano de cada Estado miembro que se denomina Coreper. Tiene rango de embajador y se reúne una vez por semana. La función del Coreper es preparar las reuniones del ministro cuando asista a un consejo. La adopción de acuerdos se pueden adoptar por mayoría simple, doble mayoría o mayoría cualificada, que es 55% de los Estados miembros que representen a un 65% de la población. Se tienen que dar los dos requisitos, o bien por unanimidad. La presidencia del Consejo es cada 18 meses 3 presidentes o subpresidentes. ¿Por qué se hacen? Tenemos que pensar que cada 6 meses un país de la Unión Europea ejerce la presidencia de la Unión Europea y el saliente y el que próximo a entrar ocupan vicepresidencias, son los subpresidentes, para no estar desligados unos de otros. Y es el ministro del país que ostenta la presidencia en ese semestre el que ejerce la presidencia del Consejo, excepto en el Consejo de Asuntos Exteriores, que tiene un presidente permanente, que es el alto representante de la Unión Europea para política exterior y seguridad común. ¿Qué funciones tiene el Consejo? En cuanto al procedimiento legislativo ordinario y presupuestario, en codecisión con el Parlamento. Realiza la iniciativa legislativa condicionada, siempre y cuando sea aceptada por la Comisión. Armoniza los intereses nacionales y de la Unión Europea. Coordina las políticas económicas de los Estados miembros. Concluye acuerdos internacionales. Desarrolla política exterior y seguridad común.
aprobada por el Consejo Europeo, y adopta medidas de cooperación policial y judicial. El Consejo Europeo. Existe un presidente permanente, es el presidente europeo, que la elección es por 2 años y medio y puede ser renovado una vez. No puede ocupar cargos electos nacionales y realiza un informe al Parlamento después de cada reunión del Consejo Europeo. Composición y sede. Normalmente las reuniones se desarrollan en Bruselas y participan los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros. También participa el presidente electo, el presidente europeo, pero sin voto, el presidente de la Comisión, pero sin voto, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, siempre y cuando se traten asuntos de su competencia, pero sin voto. Puede asistir un ministro para asistir al jefe de Estado o de Gobierno de los Estados miembros y también un comisario pues para asistir al presidente de la Comisión. Se puede invitar al presidente del Parlamento, que será asistido por el secretario general del Consejo de Europa. Cometidos. Es el máximo órgano político. No ejerce funciones legislativas. Puede privar a un Estado miembro de sus derechos. Arbitra y desbloquea los asuntos más difíciles. Y en cuanto a política exterior y seguridad común y cooperación policial y judicial, es el máximo responsable. Toma decisiones de 4 formas. Las puede tomar por consenso, por mayoría cualificada, por mayoría simple o por unanimidad. Comisión Europea. La Comisión Europea ostenta el poder ejecutivo. Es el gobierno de la Unión Europea. La sede está en Bruselas y las oficinas en Luxemburgo. Está compuesta por 28 comisarios, uno por Estado miembro. De entre ellos se nombra al presidente y al alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común. A partir del Tratado de Lisboa se establecía que la composición serían 2/3 de los Estados miembros y entre ellos estaría el presidente y el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, pero de momento esto no se aplica. El nombramiento de los comisarios es por mayoría cualificada del Consejo Europeo, de una lista propuesta por el Estado miembro, que necesita previa autorización del Parlamento Europeo. Los comisarios son elegidos por 5 años y las reuniones se realizan una por semana en Bruselas y las extraordinarias en Estrasburgo. Se organiza como cualquier gobierno, en departamentos, tiene direcciones generales y servicios. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común ocupa una de las vicepresidencias. El presidente es elegido por 5 años por el Parlamento Europeo. Cese colectivo, que puede ser por renuncia, por moción de censura o por expiración de mandato. Y el cese individual pues puede ser por fallecimiento, incapacidad política que tiene que ser decretada por sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, por dimisión voluntaria o forzosa o por petición del presidente de la Comisión. La Comisión Europea, funciones, pues promover el mejor interés de la Unión, la defensa del derecho comunitario. La iniciativa legislativa es el único órgano en la Unión Europea que tiene iniciativa legislativa, la Comisión. También es poseedor de la facultad decisoria propia, puede hacer normativa propia en forma de reglamentos. Gestiona y controla los presupuestos de la Unión Europea y a su vez es controlado por el Tribunal de Cuentas y por el Parlamento Europeo. Realiza la programación anual y plurianual de los programas de la Unión Europea. Representa a la Unión Europea en la escena internacional. Gestiona la política adoptada por el Parlamento y la Comisión y impone sanciones a personas físicas, personas jurídicas o a los Estados.
Realiza un informe anual sobre las actuaciones de la Unión Europea, que remite al Parlamento Europeo. Administra los créditos comunitarios, en forma de 4 grandes fondos: el Fondo Social Europeo, Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Europeo de Desarrollo. El Tribunal de Justicia Europea está compuesto por 28 jueces, uno por Estado miembro. Son elegidos por 6 años renovables, reelegido en 1 o 2 periodos de 3 años. El presidente y vicepresidente son renovables cada 3 años. También tiene 11 abogados generales, elegidos por 6 años, renovables cada 3 años. Los abogados generales ocupan en el proceso el puesto que el fiscal ocupa en los procedimientos españoles. El primer abogado general es elegido por el Tribunal General por 1 año. Funcionamiento en pleno por 15 jueces en la Gran Sala, que es una forma excepcional y siempre a petición de una institución de la Unión Europea o de un Estado miembro. En salas compuestas por 3 o 5 jueces no es un órgano de apelación. Se inician los procedimientos por demanda, interpuesta por abogado en ejercicio o profesor universitario, que tiene que fijar su domicilio en Luxemburgo. Se ocupa de garantizar el respeto y defensa de la legislación de la Unión Europea, controlar la legalidad de las actividades o inactividades de las instituciones de la Unión Europea, constatando los casos de omisión del Consejo, Parlamento o Comisión. También es el responsable de las infracciones del derecho comunitario por los Estados miembros. Realiza el examen prejudicial de interpretación del derecho o actos comunitarios. Tiene la responsabilidad extracontractual de las comunidades. Los litigios de las comunidades con los funcionarios o agentes que trabajan en ellas. Cuando exista una cláusula de sumisión a tribunal, en lo referente a contratos, será también responsable. También se encarga de las controversias entre Estados miembros y realiza dictámenes. Se plantean de 3 formas. Se plantean mediante recursos por las cuestiones prejudiciales y las acciones de indemnización. Las cuestiones prejudiciales las plantean los jueces de los Estados miembros, cuando plantean una cuestión y dicen si eso se ajusta o no al derecho comunitario, cómo se tiene que interpretar. En la estructura judicial de la Unión Europea también encontramos el Tribunal General, compuesto por 47 jueces. Consta de un presidente elegido por 3 años renovable. No tienen abogados generales permanentes. Esa función la desempeña un juez. La organización puede ser en gran sala compuesta por 15 jueces, dada la complejidad del asunto. En sala compuesta por 5 jueces, el presidente de salas es elegido por 3 años y se encarga de los asuntos de particulares contra instituciones comunitarias. El Tribunal General se crea para descargar de carga de trabajo al Tribunal de Justicia Europeo. Siguiendo con la estructura judicial de la Unión Europea, nos encontramos con el Tribunal de la Función Pública. Son tribunales especializados del Tribunal General. Se encarga de los pleitos de funcionarios que trabajan en instituciones de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas está compuesto por 28 miembros, uno por Estado. Son nombrados por el Consejo de la Unión Europea. Se eligen por 6 años renovables. El presidente es elegido por 3 años entre sus miembros. Su sede está en Luxemburgo y realiza un informe anual. Es el máximo órgano fiscalizador y fiscaliza lo que son los presupuestos de la Unión Europea. Y si detecta irregularidades, da cuentas al Consejo y al Parlamento. El Banco Central Europeo, composición, consta de un comité ejecutivo compuesto por 6 miembros, incluido el presidente y vicepresidente. Es nombrado por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada. El Consejo de Gobierno está formado por los gobernadores de bancos de la zona euro más el comité ejecutivo.
y el Consejo General por los 28 gobernadores de los bancos centrales de la Unión Europea, más el presidente y el vicepresidente del Banco Central Europeo. Su sede está en Frankfurt, Alemania, y los cometidos que tiene las funciones es determinar la política monetaria de la zona euro y dirige el sistema europeo de bancos centrales y también dirige las operaciones de cambio y garantiza el sistema de pagos. Comité de las Regiones. Nace con el Tratado de Maastricht. Está compuesto por 350 miembros. A España le tocan 21, que son elegidos de las comunidades autónomas y de los municipios más importantes. Son elegidos por 5 años renovables. La sede está en Bruselas. Tienen 5 o 6 reuniones plenarias al año y 2 reuniones extraordinarias en el país de la presidencia de la Unión Europea. Es un órgano consultivo, tanto del Consejo y de la Comisión. Es el guardián del principio de subsidiariedad. Tiene como función velar por la cohesión territorial y puede interponer recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo. El Comité Económico y Social también tiene 350 miembros. España le tocan 21. Los consejeros son nombrados por 5 años renovables. Su sede está en Bruselas y es compartido la sede con el Comité de las Regiones. Realizan reuniones una al mes y los miembros se dividen en 3 grupos: empresarios, trabajadores y actividades diversas. El presidente y vicepresidente son elegidos por 2 años y medio y elegidos por los grupos. Banco Europeo de Inversión. Su sede está en Luxemburgo. Es creado por el Tratado de Roma. El Consejo de Administración consta de 28 consejeros, uno por Estado miembro, más uno nombrado por la Comisión. Son elegidos por 5 años renovables. El Consejo Directivo tiene 9 miembros que son elegidos por 6 años renovables. El Comité de Auditoría está compuesto por 6 miembros elegidos por el Comité de Gobernadores. El Supervisor Europeo de Protección de Datos es un organismo creado en 2001. Se encarga de las instituciones y organismos para que respeten los derechos de intimidad de los ciudadanos. Su sede está en Bruselas y este cargo es elegido por cada 5 años renovable. Tenemos ahora el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común. Es elegido por 5 años por el Consejo Europeo por mayoría cualificada. Es también el comisario de Asuntos Exteriores y ocupa una de las vicepresidencias de la Comisión. Preside el Consejo de Asuntos Exteriores. Es el jefe de Servicio Europeo de Acción Exterior, compuesto por funcionarios del Consejo, la Comisión y agentes diplomáticos. Preside la Agencia Europea de Defensa y es el presidente del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea. Defensor del Pueblo Europeo. Es elegido por el Parlamento Europeo por un periodo de 5 años renovable. Defiende a los ciudadanos y empresas de la Unión Europea. Puede actuar de oficio a instancia de parte. No es necesario que presente la demanda el afectado. Cuando sean quejas de las instituciones de la Unión Europea, menos que sea del Tribunal General e instituciones de los Estados miembros. El plazo de presentación de la queja son 2 años y el cese es al final del mandato o por decisión del Tribunal de Justicia Europea, cuando realice una falta grave o demuestre incapacidad para desempeñar. Cooperación policial internacional. Acuerdo Schengen. ¿Cuál es la finalidad del Acuerdo Schengen? Pues es la supresión de las fronteras comunes, tanto para personas como para mercancías, armonizar el control fronterizo externo y realizar un acuerdo de visado para todo el espacio Schengen. ¿Cómo se organiza? Hay un comité ejecutivo con la función de velar por el acuerdo. Las decisiones se toman por unanimidad y 4 grupos de trabajo.
El primer grupo, policía y seguridad. El segundo grupo, circulación de personas. El tercer grupo, transportes. El cuarto grupo, aduanas y circulación de mercancías. Los miembros de la Unión Europea con adhesión total son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Finlandia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, República Checa, República Eslovaca y Suecia. Miembros de la Unión Europea con adhesión restringida son Bulgaria, Rumanía, Chipre y Croacia. Miembros que no pertenecen a la Unión Europea adheridos son Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Y miembros de la Unión Europea que no pertenecen al Acuerdo Schengen son Reino Unido e Irlanda. El convenio de aplicación del Acuerdo Schengen, en principio el título primero, lo que hace es establecer definiciones y nos define las fronteras interiores, que son las fronteras terrestres de los países suscriptores, y las fronteras exteriores pueden ser fronteras terrestres, marítimas, puertos y aeropuertos de los Estados miembros que no sean frontera interior. Son los que reciben vuelos, llegan barcos o tenemos una frontera terrestre con un tercer estado que no es miembro del espacio Schengen ni de la Unión Europea. Los pasos fronterizos son los que están autorizados por la frontera interior. Extranjero es todo el que no sea nacional de Estado miembro de la Unión Europea o suscriptor. Control fronterizo es el realizado en fronteras. Vuelo interior es el que tiene origen o destino un país suscriptor del Acuerdo Schengen. Tercer estado es el que no sea parte contratante. Y para solicitud de asilo es la persona que reúne la condición de refugiado. El título segundo nos habla de la supresión de controles en fronteras interiores y libre circulación de personas. Y nos habla de frontera interior como el sitio que se cruza libremente, salvo cláusula de salvaguarda, que puede ser la primera por razones de orden público o internacionales, que hay que comunicar hasta 30 días o más, se puede realizar por 30 días o más, pero hay que avisar con un plazo máximo de 4 semanas de antelación a la Comisión y a los Estados miembros. O la salvaguarda 2, que es entre Italia y Francia, que se realizó por la presión migratoria. Se montan otra vez los controles en las fronteras interiores. La frontera exterior. Cuando sale una persona o cuando entra se le pone un sello. El de entrada es rectangular y el de salida es redondeado. La frontera exterior se realizará lo que es una inspección mínima para ciudadanos de la Unión Europea, minuciosa para terceros estados y por muestreo para determinadas personas que vienen de determinados países. La cláusula de salvaguarda se puede instaurar de forma excepcional y de forma inmediata, por un plazo máximo de 10 días. Hay que dar aviso a la Comisión y a los Estados miembros. Los tipos de controles pueden ser fijos y móviles, y lo único que tienen es carácter disuasorio. Se armoniza lo que es también el derecho de asilo en el espacio Schengen. El título tercero nos habla de policía y seguridad. Y lo primero que vamos a ver son las vigilancias transfronterizas. Se tramita la vigilancia transfronteriza a través de la oficina Sirene, que es la que la examina y transmite si procede o no procede. El procedimiento normal tiene que haber en marcha una investigación judicial y que el hecho cometido lo haya cometido la persona vigilada y sea una de las causas que dé motivo a un procedimiento de extradición. El Estado requerido tiene que haber autorizado la vigilancia y por procedimiento urgente son casos especialmente urgentes. Hay que comunicar inmediatamente el cruce de frontera a la autoridad central, presentar sin demora la solicitud de asistencia judicial
y es por los siguientes casos: asesinato, homicidio, incendio provocado, falsificación de moneda, robo y encubrimiento, extorsión, secuestro y toma de rehenes, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, infracciones con armas y explosivos, destrucción de explosivos, transporte ilícito de residuos tóxicos. ¿Cuándo cesa la vigilancia transfronteriza? Por causas urgentes, a instancia del Estado requerido, o cuando se haya se haya entrado en el país, hayan transcurrido 5 horas y no haya recibido contestación. ¿Quién realiza la vigilancia transfronteriza? Pues la realiza la Policía Nacional, Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Obligación de los agentes que realizan la vigilancia transfronteriza. Tienen que respetar el derecho del país en el que se encuentra, obedecer las órdenes de las autoridades locales, acreditarse como agente de la autoridad con su carné profesional, llevar autorización salvo casos de urgencia, portar el arma reglamentaria, pero únicamente se puede usar en caso de legítima defensa. Está prohibido entrar en domicilios o en lugares que no sean de acceso al público. No puede interrogar, ni detener, ni retener. La autoridad del Estado requerido tiene que aportarle colaboración y tiene que asistir a los juicios si se lo solicita el país donde ha realizado la vigilancia transfronteriza. En caso urgente, los agentes encargados contactarán con el servicio policial más cercano. Persecución transfronteriza o persecución en caliente. La posibilidad que tienen los agentes que inicien una persecución en su país de continuarla en el país vecino. No precisa autorización previa, únicamente se puede realizar por vía terrestre, no se puede ni realizar por mar ni mediante helicópteros. No precisa autorización previa. Requisitos: cuando se haya evadido un detenido preso, se puede proseguir o seguir la persecución por delito flagrante. Los delitos flagrantes son los que den motivo a vigilancia y se incluyen los accidentes de tráfico con heridos graves o muertos. Con Francia el máximo se puede entrar 10 kilómetros y con Portugal se puede entrar 50 kilómetros o permanecer en el país 2 horas. ¿Cuándo cesa? Pues cuando lo solicite el Estado en el cual hemos entrado. Cuando se rebase el territorio o el tiempo. Francia 10 kilómetros, Portugal 50 kilómetros o 2 horas. Y cuando las circunstancias den fin a la persecución, conseguido o no el objetivo. ¿Quién realiza las persecuciones en caliente? Las realiza la Policía Nacional, Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera. Obligación que tiene la gente: respetar el derecho interno del país, obedecer las órdenes de las autoridades locales, acreditarse como agente de la autoridad, portar arma reglamentaria que únicamente podrá usar en caso de legítima defensa. Está prohibido entrar en domicilios y lugares que no sean de acceso al público. Sea cual sea el resultado, debe presentarse ante las autoridades del país vecino. El detenido no podrá ser interrogado, tiene que ser entregado a dichas autoridades. La retención de los nacionales que no sean del país vecino, del país donde se entra, cesará a las 6 horas, sin contar desde las 12 horas, desde las 00 horas hasta las 9 de la mañana. Las autoridades locales, siempre y cuando sean causas y den motivo a extradición de esa persona. Al retenido se le puede hacer un registro de seguridad, esposar y apreender, pero hay que entregarlo a las autoridades de ese país. Luego también hay lo que se denominan entregas vigiladas de estupefacientes. ¿Quién las autoriza? Las autoriza el juez de instrucción en un proceso judicial abierto. El Ministerio Fiscal, cuando exista un proceso judicial, no haya un proceso judicial abierto, y los mandos de unidades de policía judicial que deben dar inmediatamente cuenta al juez de instrucción y al Ministerio Fiscal. Siguiendo con el convenio de aplicación del acuerdo Schengen, el título 4 nos habla del sistema de información de Schengen. Es el sistema de información de Schengen, es el SIS II.
Es la información entre autoridades del control de fronteras, aduanas, policiales, por delitos graves, que se graba en el SIS-2. Las personas desaparecidas, billetes de banco numerados, automóviles robados, camionetas robadas, armas de fuego, documentos de identidad sustraídos o extraviados. También se anotan los datos biométricos, huellas y fotografías, aeronaves, buques, contenedores y medios de pago. También se graban las órdenes de detención europea, la ODE. Estructura: hay un CSIS, el CSIS central, sistema central, que se encuentra en Estrasburgo. Y luego en cada Estado miembro hay un NSIS, el Nacional SIS, el Sistema Nacional de los Países del Espacio Schengen, uno por Estado. La infraestructura de la comunicación se realiza entre el CSIS y el Nacional SIS. Luego también existe la oficina Sirene, hay una por Estado, y en ella se almacena información complementaria que no produce ni el Central SIS ni el Nacional SIS. El título quinto nos habla de transporte y circulación de mercancías, el título sexto, protección de datos de carácter personal, y el título séptimo, el comité ejecutivo. Pasamos a ver Europol. Europol es la agencia, la Oficina Europea de Policía. Tiene la consideración de agencia europea. La sede se encuentra en La Haya, Países Bajos. La creación fue acordada en el Tratado de Maastricht. Los pilares de Europol: intercambio de información de actividades delictivas a través de la red informática, una red segura que se denomina Siena. También realiza análisis operativos, informes estratégicos y aporta experiencia y apoyo técnico para investigaciones y operaciones. Hay unidades nacionales, una por Estado miembro, y uno o más enlaces en la Haya. En el caso de España son 5 lo que hay. 4 de la Policía Nacional y un oficial de la Guardia Civil. Unidad Nacional de Europol España. Se encuentra en el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal, el NSESIS Europol. Depende del DAO de la Policía a través de la División de Cooperación Internacional. Está integrada por personal del Cuerpo Nacional de Policía, oficiales de la Guardia Civil, oficiales de las policías autonómicas. Está integrado en el área de cooperación internacional. Funciones: prevenir y combatir la delincuencia organizada, tráfico ilícito de drogas, redes de inmigración clandestina, tráfico de vehículos, trata de seres humanos, explotación sexual infantil, falsificación de moneda y otros medios de pago, falsificación de mercancía, tráfico de sustancias radioactivas y nucleares, blanqueo de capitales, terrorismo y violación de derechos de la propiedad industrial. El sistema informático de Europol se llama TECS y es un sistema accesible para las unidades nacionales a través de los agentes de contacto, director y directores adjuntos, agentes de Europol debidamente habilitados, y lo compone un sistema de índices, sistema de información y sistema de análisis. Asistencia judicial en materia penal en el ámbito de la Unión Europea. Los Estados se comprometen a la mutua asistencia judicial en materia penal. Al principio no bis in idem, esto es que una persona no puede ser juzgada 2 veces por los mismos hechos. Comunicación de la ejecución de las penas, medidas de seguridad, multas y costas procesales. Luego nos encontramos con la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea, Eurojust. Tiene la categoría de agencia. Entre sus funciones está fomentar y mejorar la coordinación de la autoridad competente de los Estados miembros, la Red Judicial Europea, Europol y la Oficina Antifraude, OLAF, la ejecución de asistencia judicial internacional y la orden de detención europea. Apoya a las autoridades para que haya mayor eficacia en investigaciones y actuaciones. Apoyo a la investigación de los Estados miembros de país tercero o comisión por infracción penal contra los intereses financieros
de la Unión Europea. La lucha contra las formas más graves de delincuencia, trata de seres humanos, terrorismo, narcotráfico, fraude, lavado de dinero. Funcionamiento. Un miembro nacional está en la sede de Eurojust. Es elegido por 4 años renovable, a propuesta del Ministerio de Justicia. Puede nombrar a uno o varios asistentes. Y luego hay los corresponsales nacionales, que pueden ser uno o varios. Tiene la condición de punto nacional de red de justicia europea. La célula de coordinación operativa funciona las 24 horas los 7 días de la semana. Eurojust garantiza el intercambio de información. Composición de Eurojust. Hay un presidente elegido por 3 años renovable, más 28 miembros nacionales, más un director administrativo, más una secretaría de la Red Judicial Europea. Escuela Europea de Policía, CEPOL. Tiene rango de agencia europea. Se encarga de formar policías de rango superior. La secretaría está en Budapest, Hungría, y al frente está un director elegido por 4 años. Consta de un consejo de administración, que son representantes de los Estados miembros de la Unión Europea, y los directores de las escuelas nacionales de policía. En la Secretaría de CEPOL hay un departamento de formación, ciencia, investigación y desarrollo y un departamento de servicios centrales. Centro de Satélites de la Unión Europea, CESUE. Tiene rango de agencia de la Unión Europea. La sede está en Torrejón de Ardoz, España. Las funciones son el desarrollo de la capacidad militar de defensa. Eurosur, nuevo sistema de vigilancia de fronteras exteriores de la Unión Europea. Su función es compartir en tiempo real una base de datos, mejor equipado para prevenir, detectar y combatir la inmigración ilegal. Trabaja bajo el principio de no devolución. Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex. La sede está en Varsovia, Polonia. Velará porque en las fronteras exteriores se cumpla la legislación de la Unión Europea. Realiza operaciones conjuntas. En España se coordina a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y el CENIF, que es el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras. Agencia Europea de Defensa, AED. La sede está en Bruselas, Bélgica. Las funciones son desarrollo de la capacidad militar de defensa. Instituto de Estudios de Seguridad, IESUE. Tiene rango de agencia de la Unión Europea. La sede está en París, Francia. Y su función es crear la cultura europea de política de seguridad. Sistema Eurodac, ámbito de la Unión Europea. Su función es ayudar a identificar solicitantes de asilo. Existe una unidad central gestionada por la Comisión. Organización Internacional de Policía Criminal, OIPC Interpol. Está compuesta por 198 países. La Oficina Nacional de Interpol España, OIPC España, es Interpol Madrid. Consta de una jefatura y 2 secciones. Una que se encarga de cooperación jurídica internacional, extradiciones, comisiones rogatorias y cooperación policial, y una sección técnica y de apoyo, que se encarga de idiomas, 8 grupos de análisis operativos, una subdirección del Centro de Fusión para la Lucha Antiterrorista de la organización IPC Interpol, es uno de los grupos de análisis operativo, depende orgánicamente de la División de Cooperación Internacional del DAO de la Policía. Se encarga de los delitos que afecten a varios países. No pueden ser delitos políticos, militares, religiosos o raciales. Comparten información, no son grupos operativos. La estructura consta de una Asamblea General, tiene un comité ejecutivo elegido por la Asamblea General, que consta de un presidente, 3 vicepresidentes y 9 vocales. La Secretaría General Técnica, que es el órgano ejecutivo y administrativo, y también asesores de Interpol, que se encargan de cuestiones científicas. El Centro de Comunicaciones Internacionales, CENCI o Ventanilla Única.
Depende de la Secretaría General de la División de Cooperación Internacional del DAO de la Policía. Se encarga de la recepción, tratamiento, difusión, consultas e informaciones de ámbito internacional. El Servicio Central CENCI está formado por la Organización Central Nacional de Interpol, la Unidad Nacional de Europol y la Oficina Sirene, el buzón de requerimientos de países de espacio Schengen. Los cuerpos representados es el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Servicio de Vigilancia Aduanera, Mossos d'Esquadra y el Chancha. El punto de contacto único es Cooperación Policial Internacional y Delincuencia Organizada. Se encarga de agilizar los requerimientos y evitar duplicidades. Pasamos a ver el Euro-Genfor. Lo forman España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Polonia. Y como observadores está Lituania y Turquía. Los miembros son cuerpos policiales de estatus militar. En el caso de España está formado por la Guardia Civil. Actúa bajo el principio de reciprocidad y reparto de gastos, y las funciones son relativas a seguridad y orden público, controlar, orientar y asesorar a las policías locales, vigilancia de lugares públicos, regulación del tráfico, control de fronteras y inteligencia en general, investigación criminal, protección de personas y bienes y formación de agentes de policía